Se acotan los seguros de responsabilidad civil y los eventos catastróficos se modifican hasta el orden de los 10 millones de acuerdo al mismo procedimiento que habíamos señalado en la circular anterior. Se contempla como posibilidad la línea de crédito enlace para las 3 etapas. Se precisan que deben existir responsabilidades ambientales preexistentes a fin de definir las responsabilidades respecto a estas del concesionario o del concedente. Se precisan los pagos a los que tiene derecho el concesionario ante la caducidad de la concesión. Se precisa también que el máximo monto de penalidades acumuladas es del orden del 20% del monto contemplado en el proyecto referencial y que el exceso a este porcentaje será motivo de caducidad de la concesión. Se dice además que el plazo para subsanar las observaciones lo da el regulador y no el concedente, que la aprobación de los proyectos de ingeniería de detalle por parte del concedente requieren aprobación previa del regulador y que se pueden hacer por etapas. Se incorporan definiciones de fideicomiso de administración de pagos, de eventos catastróficos y de rescate de la concesión. El contrato de operación también se menciona que va a ser exigido a la fecha de vigencia de las obligaciones. Con la circular 39 del 17 de junio se hacen algunas otras modificaciones. Por ejemplo, las variaciones en metrados a la culminación de cada etapa de obra. Se hace alguna precisión que estaba generando confusión entre el término equivalente y proporcional. Se establecen los montos de transitabilidad en función a los alcanzados por el Ministerio de Transportes, haciéndolo proporcional a la longitud de cada uno de los tramos. Se hacen precisiones a la leyenda de la fórmula polinómica, poniendo todos los subceros a fecha septiembre del 2004. Se pone en conocimiento de los postores el presupuesto reajustado por el Ministerio de Transportes y que se encuentra en la sala de datos. Se precisa que la aprobación de los precios unitarios reales serán a partir de la presentación de los precios del concesionario en el presupuesto del proyecto de ingeniería de detalle y se hacen precisiones de forma en el procedimiento de obtener los certificados de avance de obra fundados en los hitos ejecutados. A través de la circular 41 del 20 de junio se modifica nuevamente esta versión. Algunas definiciones como la de auditor de tráfico, autoridad ambiente competente y tipo de cambio. Se incrementa la posibilidad de la línea de crédito enlace en la segunda y terceras etapas, pero ciñéndose a la normatividad legal vigente en el momento de que se quiera hacer uso de ellas. Se precisa que los pagos del PAO y PAMO los efectuará el MEF con cargo a los recursos del MTC. Se precisa también los pagos del PAO en caso de caducidad y se menciona que se está remitiendo la versión final del contrato recogiendo los cambios de esta circular y de la anterior. La siguiente. Acá se habían omitido estos 4 conceptos en la circular anterior, en esta circular se consideran. La siguiente. Esta, como pueden apreciar por la fecha, es cuando ya se había adjudicado la buena pro y comienzan a hacerse necesarias para cumplir con las observaciones planteadas por la Contraloría en el oficio 1208. Además se hacen los distingos ya entre cada uno de los contratos de acuerdo al concesionario, a los montos, kilometrajes, etcétera. Se precisa que los montos de PAO y PAMO estarán contemplados en el proyecto de ley del Presupuesto General de la República, que el MEF ha tomado conocimiento directamente de los resultados del PAO y PAMO y no a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público como se había mencionado. Se modifica el título del apéndice 2 del anexo 1 como descripción del tramo y no programa de puesta a punto. En general se hace algunas precisiones referentes a los numerales que se estaban mencionando y que se hacían referencia y correcciones
ortográfica, de género y número. El proyecto de contrato final, incluyendo las modificaciones, está dado fundamentalmente por las diapositivas siguientes, en las que se mencionan las 3 etapas, la cantidad de asfaltado que se requería para la primera y los porcentajes de avance en cada una de ellas de acuerdo a los tramos. La siguiente. El plazo de la concesión, que finalmente se fija en 25 años. Se hacen algunas precisiones sobre el objeto de acuerdo a lo que ya se había estado avanzando en todos los proyectos, la forma de cofinanciamiento del Estado a través de PAO y PAMO, la fórmula de actualización del PAO durante el periodo de construcción y del PAMO por inflación, que el pago se pagará semestralmente y el PAMO trimestralmente, la suscripción de contratos de construcción y de operación diferentes al concesionario, la contratación de empresas constructoras nacionales por orden del 40% del monto de la inversión. Se fijan cantidades para la garantía de fiel cumplimiento de construcción de obra para cada uno de los tramos de acuerdo a las modificaciones hechas. La siguiente. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento del contrato de concesión, se le ponen los guarismos correspondientes a los porcentajes que se habían aprobado. Se define el plazo de construcción, no mayor a 4 años. El concesionario deberá presentar al concedente, además de los estudios de ingeniería de detalle, el estudio correspondiente a los estudios de impacto ambiental, también definitivos. Siguiente. Se menciona que se va a contar con el crédito enlace, que podrá ser también empleado en la segunda y tercera etapa de acuerdo a la normatividad que esté rigiendo en los momentos. La supervisión estará a cargo del regulador y se establecen las posibilidades de caducidad. La siguiente. Este es el presupuesto que finalmente se contempla dentro de la sala de datos, que es el modificado y que servía para hacer referencia en el caso de obras adicionales o de soluciones técnicas. Adelante. Estos son los montos que se consignan por el pago en los contratos de acuerdo a las ofertas adjudicatarias de la Buenapro. Siguiente. Finalmente, el tema de las adendas modificatorias aprobadas por Proinversión. En la circular 54 del 2 de agosto se aprueban unas cláusulas adicionales que trataban de fortalecer la posición del Estado para el caso del way out. Y estas están contempladas en la siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, el mecanismo de salida del concesionario. En el contrato, como estaba contemplado finalmente y como se convocó, habían, en el caso de que el concesionario considerara que el PAMO no era el que efectivamente debería ser empleado para el mantenimiento y para la conducción de la concesión, en vista de que podía ser esa una de las posibilidades, porque recordemos que estábamos hablando de un periodo 4 años posterior a la fijación de este monto. Entonces existía esa posibilidad y había simplemente la ejecución de 2 licitaciones, ¿no? Y luego de estas 2 licitaciones y de declararse desiertas, el concesionario podía obtener la caducidad de la concesión libremente. En las cláusulas adicionales se fijaron hasta 5 momentos de licitación previos, ¿no? El primer momento era con el PAMO existente, luego se podía aumentar el 15%, que era la segunda, luego 15 y 15, 2 veces más, que eran la tercera y cuarta, y por último se contrataba a un consultor especializado para que revisara el PAMO, pusiera el monto adecuado y se procedía a hacer el concurso, que era la quinta posibilidad. Si no se obtuvieran postores, la concesión caducará y el concesionario deberá pagar el 100% del monto de la garantía de fiel cumplimiento. Y de no hacerlo, nos encontrábamos respaldados con la carta de fianza que íbamos a exigir. Con este procedimiento, como concluye en esa diapositiva, lo único que se trataba de hacer es fortalecer la posición del Estado y ser consecuente con las observaciones que había puesto la Contraloría General del Ejército. En cuanto a continuamos con la sesión de la posición contractual.